Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a esta nueva transmisión por Facebook Live. Y antes de iniciar la transmisión, vamos a orar. Amante Padre, que estás en tu gloria, Señor, pero también vives en nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor, por el privilegio de poder compartir tu palabra esta noche todos juntos y en armonía, porque ahí enviarás tu bendición y vida eterna. Señor, en esta hora te queremos pedir que tu Espíritu Santo que permanece sobre cada uno de nosotros rompa todo yugo de mentira, de razonamiento y de argumento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, a la obediencia nuestra, a la palabra de Dios y por ende, Señor, a las bendiciones de la vida eterna que tenemos en ti, Padre. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, abra nuestros oídos, pero por sobre todo, Señor, prepare nuestro corazón como una tierra fértil en la cual la semilla de tu palabra, Señor, sea sembrada y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Señor, ponemos este tiempo delante de ti y te pedimos, Señor, que sea un tiempo de bendición, un tiempo, Señor, de transformación, un tiempo, Señor, en que tu palabra sea sembrada en nosotros para la transformación, Señor, no solo de nuestro entendimiento, sino de nuestro corazón, Señor, y podamos llevar una vida que te agrade a ti, Señor, cada día más. A través de tu palabra, perfecciónanos a cada uno de nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Qué privilegio el poder compartir con ustedes en esta noche una enseñanza más de la palabra de Dios, esperando que esa palabra nos bendiga a todos y nos lleve a un mayor crecimiento y a una mayor devoción en Él. Para comenzar, quisiera comentarles, algunos de ustedes probablemente ya lo vieron, un video que subí esta noche o esta tarde-noche a mi Facebook, que realmente me impresionó, realmente me conmovió mi corazón. Yo diría, como dice un hermano, que me atropelló. Es algo para que reflexionemos, para que lo pongamos también por obra, y parte de estas enseñanzas realmente es para que cada uno de nosotros crezcamos en el conocimiento del Señor, y no solo crezcamos en su conocimiento, sino crezcamos en agradecimiento, en obediencia, en devoción, en comunión, en oración, en nuestra hambre y sed de Él, en que verdaderamente cada uno de nosotros nos convirtamos en esa novia por la cual Él viene, una novia que lo ama, una novia que está apasionada por Él, una novia gloriosa, limpia, santa, sin mancha. Así que esperemos que esta enseñanza, junto con todas las demás que hemos impartido y las que impartiremos en los próximos días, contribuyan realmente a incrementar nuestra devoción a Él. Creo que este es un tiempo en el cual realmente el mundo necesita conocer de Jesús, pero conocer de Jesús a través del testimonio, a través de la pasión que nosotros tenemos. No es posible que el mundo tenga más pasión que los cristianos. El mundo que no tiene al Dios verdadero tenga más devoción que cada uno de nosotros los cristianos. Así que mi oración en esta noche es que esta enseñanza contribuya a incrementar nuestra devoción a Él, que se traduzca en una vida cada día de un creciente agrado para Él, de una vida que esté cada día más alineada a su voluntad. Como vamos a hacer un pequeño resumen de lo visto hasta acá. Hemos estado estudiando por este último mes la revelación de Jesucristo a través de toda la Biblia, porque a eso es a lo que nos manda la palabra. La palabra de Dios dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y es precisamente a través de la palabra es que vamos conociendo al Señor. Jesús, como el Padre y el Espíritu Santo, se van revelando a cada uno de nosotros a través de todas las Escrituras. Es una revelación gradual, una revelación progresiva
que comienza y se va incrementando cada día más, de tal manera, y en cuanto vamos avanzando en las Escrituras, de tal manera que al final de las Escrituras tenemos la revelación completa de Jesús que necesitamos para vivir en esta vida, porque Jesús es mucho más allá de la revelación que nos da la Escritura. Recordemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son infinitos. O sea, la palabra nos va a revelar lo que necesitamos de Jesús, del Padre y del Espíritu Santo para vivir nuestras vidas terrenales, y posteriormente en la eternidad seguiremos conociendo cada día más de Él. Así que para esta revelación del Señor a través de la Escritura, dividimos la Escritura en 4 partes. Una es el Antiguo Testamento, otra los Evangelios, otra el Nuevo Testamento, del libro de Hechos al libro de Judas, y finalmente la revelación de Jesús en el Apocalipsis, que es la que corona todas las demás revelaciones que vamos recibiendo a través de la palabra. En el Antiguo Testamento vimos la revelación de Jesús como el Verbo de Dios, el Todopoderoso, la sabiduría de Dios y el ángel de Jehová. No es solamente eso lo que nos revela la palabra, pero esa es la revelación más importante para cada uno de nosotros en el Antiguo Testamento. Luego tenemos en los Evangelios que a esas 4 revelaciones de Jesús se suma la revelación de Jesús como nuestro Salvador. Y la salvación implica no solo perdón de pecados, no solo vida eterna, sino también significa sanidad, restauración de nuestro corazón, libertad de todas las ataduras que el diablo pudo haber sembrado en cada uno de nosotros, sanidad física, provisión, el que el Señor da su vida por cada uno de nosotros. Luego entramos al Nuevo Testamento, del libro de Hechos a la epístola de Judas, donde vemos la revelación de Jesucristo como nuestro Señor. Y aquí hay algo que es muy importante para nosotros, y es que nosotros necesitamos obedecerle a Él, no solamente creer en el perdón de pecados y que tenemos vida eterna, sino en la obediencia a Él, que es una parte sumamente importante, porque la palabra de Dios nos enseña, por ejemplo, en Mateo capítulo 10, versículo 8, que no solo se trata de creer en Jesús como Salvador, sino como Señor. Sin señorío de Cristo en nuestras vidas no hay realmente una salvación. Y ese señorío implica nacer de nuevo, dar frutos de arrepentimiento, tener una actitud diferente hacia el pecado, una actitud de aborrecer el pecado cada día más, y de sujetarnos y honrar al Señor Jesucristo con nuestra obediencia como el Señor de nuestras vidas. Y finalmente, la corona de la revelación de Jesús en la palabra es en el libro de Apocalipsis, cuando Jesús se nos es presentado como el juez que juzgará si realmente el mundo, y entre ellos nosotros, somos verdaderamente hemos vivido en el señorío de Cristo. Dentro de las revelaciones que la palabra de Dios nos da acerca de Jesús en el libro de Apocalipsis está el pasaje de Apocalipsis 1, versículo 13 al 16, cuando la palabra de Dios nos enseña que en medio de los 7 candeleros estaba uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su plenitud. Vimos entonces lo que significaba el ser el Hijo del Hombre, que es salvación, sus vestidos de una ropa larga, que significa el señorío y el sacerdocio de Cristo para con nosotros, ceñido por el pecho con un cinto de oro, que es realeza, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y esto nos lleva nuevamente al señorío y
a su derivación, que es la obediencia. Luego su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, y vimos el significado de que él fuera cabeza, o de que él es la cabeza, y significa también sujeción, obediencia, señorío, dirección. Luego que sus cabellos eran como blanca lana. Esa blanca lana nos recuerda las canas, y las canas en el libro de Proverbios nos dice que son símbolo de sabiduría. Luego, como blanca lana, hablamos de la santidad del Señor, pero también de la santidad que nos corresponde buscar a cada uno de nosotros, porque sin santidad nadie verá al Señor. Luego vimos de sus ojos, que siempre están sobre cada uno de nosotros, que nada hay oculto que no sea manifestado, que todas las cosas nuestras, aún las interiores, están delante de su presencia. Él las conoce todas y tiene misericordia para con ellas cuando nos arrepentimos, pero si no nos arrepintiéramos, entonces entraríamos en el proceso de la disciplina de Dios, que significa que está representada en que sus ojos son como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y esto nos habla de él como juez de juicio. Y hoy vamos a explorar, vamos a escudriñar que su voz sea como estruendo de muchas aguas. En los evangelios nos muestran a un Jesús que era un Jesús humilde, sencillo, un Jesús que no hacía mucho estruendo. Es más, un Jesús que a la gente le decía: por favor, no vayan a comentar, o no vayan a decir de mí. Y sin embargo, la gente hablaba de Jesús y hablaba bien de Jesús y divulgaban su fama. Pero acá se nos presenta a un Jesús con una apariencia totalmente diferente a la de los evangelios. ¿Por qué razón? Porque en los evangelios Jesús se presenta como dice la palabra, que él se despoja de su gloria, de como hijo de Dios se hace hombre, y como hombre se hace siervo. Sin embargo, también la palabra de Dios en las epístolas nos enseñan de un Jesús que, habiendo resucitado, se sienta a la derecha del Padre, es decir, recupera toda su gloria, de la cual se había despojado cuando se hizo hombre, pero además de ello recibe toda autoridad en el cielo y en la tierra, y recibe un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y además de ello le es asignada la función de parte del Padre de juzgar todas las cosas creadas. Y Apocalipsis entonces nos lleva de lleno a esa función de Jesús de ser el juez justo, que va a juzgar a cada persona de acuerdo en principio a un parámetro. El que creyó verdaderamente en Jesucristo es salvo, y entonces pasará por el tribunal de Cristo para que sus obras sean juzgadas, sean recompensadas, es decir, aquellas obras que fueron hechas conforme a la voluntad de Dios, por amor a Dios, por amor a nosotros mismos y por amor al prójimo. Y por el otro lado está el juicio, están los que no creyeron en Jesús, que van a ser condenados en el juicio del trono blanco. Entonces, ahora vamos a ver qué significa que su voz sea como estruendo de muchas aguas. En primer lugar, vamos a ir al pasaje del libro de Hebreos en el capítulo 4, versículos del 1 al 13. La palabra de Dios nos enseña, nos dice ahí: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído
entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel y tenemos que dar cuenta. En este pasaje encontramos que el Señor nos está hablando en su palabra de varios reposos. El primer reposo es el reposo de la salvación. ¿Y qué significa el reposo de la salvación? Que podemos descansar de la culpa, de la acusación, del juicio y de la condenación desde el momento en el cual somos salvos, presentamos nuestros pecados delante del Señor y el Señor los borra, los limpia y cambia nuestra naturaleza y entramos en la nueva vida eterna que tenemos en Él. Mientras duramos aquí en la tierra, vamos a entrar en otro nivel de reposo. ¿Cuál es ese nivel de reposo? La vida abundante, la vida plena, la vida próspera, la vida en bienestar que Él nos va dando en la medida en la cual cada uno de nosotros vamos creciendo y avanzando en el proceso de ser transformados y renovar nuestro entendimiento por la palabra de Dios. Y a este reposo es al que se refiere Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30. Venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este es el reposo de seguir al yo, el reposo de todas las consecuencias de seguir al yo, que son el pecado, la ansiedad, la angustia, la depresión, la frustración, el estrés, etcétera, 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 y descansar en el Señor, en el poder del Señor, en la transformación que el Señor va haciendo gradualmente en nuestras vidas, y vamos teniendo reposo en áreas de nuestra vida que van siendo rendidas al señorío de Cristo y a la dirección del Espíritu Santo. Y finalmente, al pueblo de Dios le queda un reposo, un último reposo, que es cuando ya entramos en la eternidad. Ahora, para vivir en esos tres reposos, la palabra de Dios nos enseña varias cosas en este pasaje. Primeramente en Hebreos capítulo 4, versículo 1, cuando comienza a hablar de ese tema, lo primero que nos enseña es: temamos pues. ¿Por qué razón? La palabra del Señor nos enseña en el libro de Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es vivir en santidad, vivir en la palabra de Dios, vivir en obediencia al Señor. Y el principio de la sabiduría es temor de Dios. Sin temor de Dios somos muchísimo más proclives al pecado, somos mucho más proclives a caer en la tentación.
y no necesariamente de aquellos pecados que en nuestra mente consideramos pecados graves o pecados muy fuertes, porque al final en la palabra de Dios pecado es pecado, y pecado significa no hacer la voluntad de Dios en todas las cosas. Entonces hay ciertos pecados que nosotros vemos como, entre comillas, ¿no?, respetables o menos dramáticos, como por ejemplo la codicia, la envidia, los celos, la murmuración, el chisme, el juicio, la condenación, la contienda, el orgullo, la idolatría del yo, como la búsqueda de autoexaltación, autocomplacencia, autogratificación, autoestima, etc. Sin ese temor de Dios, estas cosas relativamente que llamamos así entrecomillado, ¿verdad? Los pecados menos graves, o los pecados respetables, o los pecados que no parecen tan pecados, sin el temor de Dios no vamos a salir de ellos. Sin el temor de Dios no vamos a poder vivir vidas que agraden al Señor. Sin el temor de Dios no vamos a poder vivir en esa plenitud de la vida que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces, lo primero que el Señor nos habla es que temamos primeramente a Dios, porque si bien Dios es un Dios de amor, también es un Dios de justicia, y un Dios de justicia significa que todo lo que sembremos lo vamos a cosechar. Si sembramos para la carne, cosecharemos corrupción. Si sembramos para el espíritu, cosecharemos vida eterna. Entonces necesitamos tener claridad en eso. El temor de Dios es la otra. Hoy la gente habla mucho de un Dios de amor, de un Dios de gracia, de un Dios de misericordia, pero no habla de un Dios justo, no habla de un Dios santo, no habla de un Dios que aborrece el pecado. Pareciera que esa parte de la Biblia como que la borramos y solo tenemos a una especie, sin faltarle el respeto al Señor, pero solo como figura. Pareciera que entonces en lugar de Dios tenemos un Santa Claus regalón que no importa lo que hagamos, de todos modos nos tiene que bendecir. Es como que si fuera su obligación, porque le hicimos el favor de ser aceptado, o de haber sido adoptados hijos de Él, y eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que la palabra de Dios nos dice. El temor de Dios también es conocerle a Él, que Él es un juez justo, y que, como dije al principio, Él nos va a juzgar, a unos para recompensas, los salvos, o pérdida de recompensas, aunque vayamos a ser salvos como por fuego, dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 11 en adelante. O que Él también va a juzgar si no somos creyentes, si somos todavía pecadores. Él nos va a juzgar en el juicio final, y es un juicio para muerte. Entonces, el temor del Señor nos hace primeramente buscarlo, y segundo es un motor, un motivo, una motivación para ir creciendo en el conocimiento de Él, ir creciendo en el hacer su voluntad cada día, huyendo cada vez más de del no recompensas en el tribunal de Cristo. Entonces, es el primer ingrediente para caminar en el Señor realmente y entrar en el reposo del Señor es temerle. Una razón más para temerle al Señor. Notemos que dijimos que sin el temor del Señor no vamos a entrar en el reposo. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva naturaleza, que es una naturaleza conforme al corazón de Dios, a la naturaleza de Dios. Que la naturaleza de Dios aborrece el pecado, pero si nosotros no tenemos temor de Dios, va a haber un choque entre nuestra nueva naturaleza y lo que está en nuestra alma, porque nuestra alma va a tender hacia el pecado, mientras que nuestra nueva naturaleza quiere tender hacia
la santidad, y obviamente ahí hay una batalla, hay una guerra constante entre el yo, nuestra mente carnal, y nuestro espíritu, y eso lo que va a traer en lugar de reposo va a traer ansiedad, frustración, decepción, desánimo, y no sé si ya dije depresión, va a traer una serie va a traer dolor, duelo, lágrimas, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente eso no nos va a dejar entrar en el reposo. Además, que nuestra nueva naturaleza más el Espíritu Santo que viven dentro de nosotros no nos van a dejar en paz por causa del pecado. Entonces no vamos a poder entrar en ese reposo de venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Ese reposo no va a existir. En lugar de ese reposo lo que va a haber es un gran conflicto. Y cada uno de nosotros de alguna manera hemos experimentado ese conflicto en mayor o en menor grado. Cuando pecamos comienza una situación en nuestro ser interior que no nos deja estar en paz. Una situación en nuestro ser interior que no nos deja ser felices, que no nos deja vivir en plenitud, vivir en bienestar, sino que tenemos ese conflicto y hasta que no venimos al Señor y lo confesamos y nos rendimos delante del Señor, no vamos a dejar de tener ese conflicto. Entonces, debemos estar claros que necesitamos el temor del Señor, y eso es poner nuestra mirada en el Señor y sujetarnos al Señor, obedecer al Señor como lo vimos ayer, hasta lo último de nuestras fuerzas para poder caminar en ese reposo que Él tiene para cada uno de nosotros. En segundo lugar, en este pasaje, en este versículo de Hebreos capítulo 4, versículo 1, también nos enseña que sigue permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, tanto para los que no conocen al Señor Jesucristo, o sea, para los pecadores, como para los hijos. Para los pecadores es la promesa del reposo de la salvación, para los hijos es la promesa del reposo después de nuestra rendición al señorío de Cristo. Entonces, esas dos promesas todavía están vigentes, y eso que todavía estén vigentes significa que en algún momento la vigencia de esas promesas se va a terminar, y en ese momento es justamente en el tiempo en el cual la iglesia sea arrebatada y se dé paso a los tiempos de la tribulación y de la gran tribulación, que por su nombre lo indica, y que además nos lo indica también el Señor Jesucristo en el libro de Mateo, en el capítulo 24, que habrá una tribulación, y una gran tribulación como nunca la habrá habido en la historia de la humanidad, y eso significa que reposar en esos tiempos, aunque seamos salvos, reposar en esos tiempos, o aunque las personas sean salvas, porque los que somos salvos antes de la tribulación nos vamos a ir con el Señor, los verdaderamente salvos, y entonces la gente que se salve después del arrebatamiento de la iglesia, esa gente va a pasar, va a ser muy difícil que entre en el reposo del señorío de Cristo. ¿Por qué? Porque va a estar atribulada, va a estar viviendo en medio de una situación total y completamente atribulada, que va a ser un impedimento muy fuerte para poder entrar en ese tiempo de reposo, porque además de eso va a ser perseguida, etcétera. Entonces, es importante que atendamos a estas dos promesas en este día, porque después de eso ya no habrá otra posibilidad. La promesa del reposo de la salvación más la promesa del reposo del señorío de Cristo. Y para ello, como ya hablamos, necesitamos el temor de Dios en nuestras vidas, sabiendo que el Señor como lo vamos a ver más adelante, para el Señor no hay nada escondido, y a cada quien le dará la retribución que le corresponde de acuerdo a nuestras obras como hijos de Él. Muy bien, entremos ahora a Hebreos 4:2. Porque ahí hay algo que es también muy importante para cada uno de nosotros, y es una exhortación a cada uno de nosotros para enfocarnos correctamente en lo que es nuestra vida como creyentes. Dice la palabra:
porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Es decir, la palabra para que nos aproveche debe ir acompañada de fe. ¿Y fe en qué? Fe en el Dios de la palabra. La palabra es muy clara en el libro de Marcos, en el capítulo 11, versículo 22, que nuestra fe debe estar puesta en Dios. Hoy hay mucha gente que dice que tiene fe porque tiene fe en las promesas. Mire, creer las promesas, tener fe en las promesas es algo muy fácil. Eso se llama confesión positiva. Sin embargo, tener la verdadera fe en Dios ya no es tan fácil. ¿Por qué? Porque para tener fe en Dios necesito obedecerle a Dios. Dios no es un Santa Claus regalón, Dios es un juez, Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia, es un Dios de santidad. Entonces no puedo decir que creo en Dios cuando las palabras como pecado, arrepentimiento, santidad, obediencia, sujeción, santificación, etcétera, me resultan como ajenas o rechazo esas palabras. Al contrario, así como amo las bendiciones, las promesas de bendición, también debería amar todo lo que me habla de arrepentimiento, de pecado, de santidad, de obediencia, de sujeción a Dios. ¿Por qué? Porque esas también son promesas de bendición. De hecho, lo que nosotros llamamos promesas, sin el creer en los mandamientos y obedecer a los mandamientos, se convierten en una despromesa. ¿Por qué? Porque ayer hablábamos de que tanto las promesas y los mandamientos de Dios son promesas como las promesas son mandamientos, van ligados los mandamientos y las promesas. Nosotros hacemos una separación artificial de esas cosas porque en la palabra no están separadas. De hecho, la palabra nos dice claramente, nos dice dos cosas. Primero, en Deuteronomio 28, versículos del 1 al 14, la palabra de Dios nos dice que si nosotros obedecemos la palabra y la ponemos por obra, vendrán sobre nosotros todas estas bendiciones y nos alcanzarán. En el Nuevo Testamento esa parte de la ley no es anulada. Lo que es anulado es la maldición de la ley. Ahora, el hecho de que la maldición de la ley haya sido anulada no implica que fue anulada la ley de la siembra y la cosecha. ¿Por qué? Porque la misma palabra en Gálatas, en el capítulo 6, versículos del 6 al 10, además de otros pasajes, nos recuerda que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si siembra para la carne, cosechará corrupción. Si siembra para el espíritu, cosechará vida eterna. Entonces, sí hay consecuencias por el pecado. Si a mí no me gustan, primero que nada tendríamos que pensar muy bien esto. Si no me gusta la palabra arrepentimiento, la palabra pecado, o si no entiendo y no tengo en mi mente permanentemente las palabras pecado, arrepentimiento, obediencia, sujeción, santificación, significa que esas palabras no van a estar en los hechos de mi vida. Y si no van a estar en los hechos de mi vida, no las voy a poner por obra. Si no las pongo por obra, entonces lo que voy a estar haciendo es caminando en mis propios caminos, cuyo fin es camino de muerte en lugar de camino de vida. No voy a ponerlas por obra o no voy a vivir enfocado en esas cosas y por lo tanto no voy a recibir las promesas. Y lo más probable es que entonces el señorío de Cristo no esté en mi vida, y si el señorío de Cristo no está en mi vida, es muy probable que tampoco la salvación del Señor esté en mi vida. Entonces es muy peligroso rechazar esas palabras. Rechazar la enseñanza de la palabra de Dios sobre esas situaciones, sobre la situación del pecado, la situación del arrepentimiento, de la obediencia, de la sujeción y de la santidad al Señor. Eso es no les aprovecha la palabra, el oír la palabra, porque no va acompañada de fe en el Dios que es, así como es amor, también es justicia. Así como es amor, también es juez. Así como es amor, también demanda obediencia.
Así que, y la palabra de Dios lo dice claramente, sin santidad nadie verá al Señor. Por lo tanto, es muy peligroso el no considerar detenidamente, el solo creer las promesas del Señor y no considerar la otra parte que es la obediencia al Señor y el rechazar el pecado en nuestras vidas. A eso es a lo que la palabra de Dios, entre otras cosas, le llama que la palabra no les aprovechó por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. De hecho, notemos algo que es muy importante. Mucha gente conoce el pasaje de Hebreos capítulo 11, versículo 1, que habla de la fe, que la fe es la certeza y la convicción de lo que no vemos y de lo que esperamos, pero se les olvida el pasaje de Hebreos 11:8, que dice que por la fe obedeció. Entonces, la verdadera fe no es solamente creer en las promesas, la verdadera fe es obediencia, y obedeciendo las promesas vienen, porque nos lo dice también claramente Mateo capítulo 6, versículo 33. Busca el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán dadas por añadidura. Y buscar el reino de Dios y su justicia es buscar el reino. Y buscar el reino es cumplir las leyes del rey, someternos al rey. Entonces, vamos a la obediencia. La verdadera fe se debe manifestar en obediencia, se debe manifestar en una vida transformada por el Espíritu Santo, alineándose a la voluntad de Dios. Por eso Santiago también dedica una buena parte de su epístola a decir: muéstrame tu fe por tus obras, por tus acciones. No me digas que tienes fe, porque también los demonios creen y tiemblan, pero ellos no actúan de acuerdo a la voluntad de Dios, no viven de acuerdo a la voluntad de Dios y no tienen vida eterna, tienen muerte eterna en el infierno. Entonces tenemos que tener muy claro que no es solamente creer que hay un Dios, sino creer en ese Dios que hay tal como Él dice que es, y obedecerle. Es una parte importante, muy importante de la fe en Dios. Entremos luego, vayamos a Hebreos capítulo 4 y versículo 6, donde la palabra de Dios nos enseña que las personas no entraron al reposo de Dios por causa de desobediencia. Esto tiene que ver con lo que hablamos inicialmente. El que no cree en Jesús no entra en el reposo de la salvación, el perdón de pecados y la vida eterna por desobediencia. Y el que sí entra, el que sí cree en Dios por medio de la fe, que nos es dada por la gracia, si no desarrolla el temor de Dios en su vida, entonces lo que va a pasar es que no va a desobedecer la palabra, y como consecuencia de desobedecer la palabra no va a entrar en el reposo de esa vida abundante, vida plena, vida en bienestar, vida en prosperidad general que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Y por qué no va a entrar en ese reposo? Porque va a estar en conflicto entre esas dos partes de su corazón, que es uno, la parte del corazón donde Dios vive, pero también la otra parte que es del ego, que es engañoso y perverso más que todas las cosas. Va a estar en una constante guerra entre sí mismo y por lo tanto no va a entrar en ese reposo. ¿Pero por qué no entra en ese reposo? Por desobediencia. ¿Y de dónde viene la desobediencia? Primero, por falta de temor del Señor, y segundo, por falta de una fe verdadera en el Señor. Porque si tuviésemos temor de Dios, si tuviésemos fe, vamos a obedecer. Aquí habla que no entraron en ese reposo por desobediencia, por lo tanto no tenían temor de Dios y no tenían tampoco una verdadera fe en Él. Y notemos en Hebreos capítulo 4, versículo 10, que nos dice otra cosa. Dice: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. Cuando habla reposar de sus obras, está hablando de las obras de nuestra propia justicia, de querer demostrar que valemos algo, que somos algo, que podemos algo por nosotros mismos. Y eso también produce una falta de reposo, un conflicto en nuestro interior.
porque las obras que Dios pide de cada uno de nosotros no son nuestras propias obras, que de acuerdo a lo que nos enseña el libro de Isaías en el capítulo 64, versículo 6, son trapos de inmundicia. Son nuestras propias justicias, y nuestras propias justicias son trapos de inmundicia. ¿Y de dónde viene el hecho de que nosotros queremos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, demostrar por nuestras propias fuerzas que somos, que podemos, que sabemos, que valemos, etcétera? Es porque no estamos reposando en el Señor, porque si reposáramos en el Señor, sabríamos que no tenemos absolutamente nada que demostrar, porque somos amados eternamente, somos aceptados eternamente, somos bendecidos eternamente, tenemos vida eterna eternamente, somos hijos de Dios eternamente, o sea, tenemos identidad, seguridad, destino, propósito, etcétera. No tenemos que esforzarnos en demostrarle a nadie nada, porque ya lo tenemos en Cristo. Nuestro único esfuerzo es caminar en el propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces, aquí nos está hablando precisamente de morir al yo. Nuestro mayor enemigo, si nosotros vemos las menciones de la palabra de Dios en cuanto a los demonios o en cuanto al diablo como nuestros enemigos, son muy pocas. Pero no, porque nuestro mayor enemigo no es el diablo, nuestro mayor enemigo es ese yo que tengo adentro, ese ego. Por eso la palabra de Dios dice que el Señor resiste a los soberbios, da gracia a los humildes, que nos neguemos a nosotros mismos para ser sus discípulos, que es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, que no tengamos más alto concepto de nosotros que el que debemos tener, etcétera, etcétera. Entonces, el que no crucifica a su yo, el que no muere a su yo, no encuentra reposo. ¿Por qué? Porque está haciendo sus propias obras, está buscando su autocomplacencia, su autoestima, su autogratificación y su autoexaltación, aunque lo disfrace de espiritual. Pero recordemos, y vamos a verlo en Hebreos 4:12, que la palabra de Dios dice que la palabra nos discierne lo que son las verdaderas intenciones del corazón. Así que por más que nos afanemos, por más que nos esforcemos, no vamos a poder añadir ni un codo de estatura espiritual, ni vamos a poder añadir un codo al amor de Dios, a la aceptación de Dios, a ser un hijo de Dios. No hay forma de hacerlo. Nuestras obras son trapos de inmundicia delante del Señor, y como trapos de inmundicia no sirven para nada, son desechados. Entonces tenemos que tener muy claro eso, de que todo esto nos está hablando de tener temor de Dios y fe en Dios, que nos lleva a morir a nosotros mismos para entrar en el reposo de Dios. Y todavía en Hebreos capítulo 4, versículo 7, la palabra de Dios nos hace una advertencia. Nos dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. O sea, no nos rebelemos a la palabra de Dios. A la palabra de Dios revelada en las Escrituras, a la palabra de Dios que nos es recordada por el Espíritu Santo en nuestro ser interior, en nuestra mente, en nuestro corazón. No podemos desechar. Mire, hay un riesgo muy grande en desechar la palabra de Dios, porque cuando desechamos ciertas cosas de la palabra de Dios, estamos probablemente desechando lo que es más importante para nosotros. ¿Y por qué se lo digo? Porque cuando desechamos algo de la palabra de Dios es lo que no nos gusta. Pero ¿a quién no le gusta? Al hombre espiritual no es. Porque si es palabra de Dios, al hombre espiritual le gusta, porque viene de Dios y tenemos la naturaleza de Dios en el hombre espiritual. Cuando rechazamos algo de la palabra de Dios es porque nuestro ego no quiere aceptarlo, porque no quiere morir a nosotros mismos. Y eso es precisamente lo que necesitamos hacer delante del Señor para tener vidas agradables al Señor. Cuando la palabra no me gusta es porque la palabra me está confrontando.
porque la palabra está sacando a luz una verdad que hay en lo más profundo de esa parte engañosa y perversa de nuestro corazón que se está defendiendo y no quiere ser cambiada, no quiere ser transformada. Entonces, a esa palabra, yo siempre digo, las partes de la palabra de Dios que no me gustan es a las que tendría que subrayar, a las que le tendría que poner cabeza. ¿Por qué razón? Porque es donde Dios está poniendo, como decimos en buen chapín, Dios está poniendo el dedo en la llaga de lo que está mal en mí, de lo que tengo que renunciar. Mientras que lo que me gusta, eso ya está ahí, pues. Entonces, a lo que le tengo que poner atención es a esas partes de la palabra de Dios que en mi ser están siendo rechazadas, pero no es que yo las rechace, es que el ego las está rechazando porque se está defendiendo, porque significa que si nosotros ponemos por obra esa palabra, él pierde privilegios. Entonces realmente mi Biblia debería estar subrayada de lo que no me gusta, porque es lo que el Señor quiere tratar en mi corazón. El desechar esas partes de la palabra de Dios que no me gustan, que me hablan y que generalmente van a hablarme de esto, de pecado, de arrepentimiento, de obediencia, de sujeción a Dios, de santificación o de santidad. Esas palabras son las que realmente le debo poner atención. Si no, estoy endureciendo mi corazón. Y si estoy endureciendo mi corazón, estoy permaneciendo en el pecado. Estoy desobedeciendo la palabra de Dios de morir a mi yo. Estoy desobedeciendo la palabra de Dios de vivir en su voluntad, y por lo tanto la palabra a eso se refiere cuando en Mateo capítulo 7 versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Debemos tener algo bien claro, mis hermanos. Esto es bien importante tenerlo claro. Así como el Espíritu Santo me quiere llevar al cielo, el ego me quiere llevar al infierno. Seamos claros. Hay una parte en mi ser que me quiere llevar al cielo, que es el Espíritu Santo. Pero hay otra parte en mi ser, el yo, el ego, ese corazón engañoso que me quiere llevar al infierno. Por eso es que necesito morir a ese yo. Porque ese yo es el camino al infierno, lo que ese yo me dirija, lo que ese... Y perdónenme si estoy enojado, pero es que sí me enoja el yo. Porque ese es el mayor enemigo, y el problema del mayor enemigo es que vivo con él, camino con él, como con él, duermo con él, no me lo puedo quitar de encima. Pero entonces tengo que tener claro quién es mi enemigo para que no me deje dirigir por él, porque los caminos a los que él me dirige son caminos de muerte, no son caminos de vida. El ego es la iniquidad, el ego es lo que el diablo sembró en Adán y que nos pasó a todos nosotros, que nos lleva a la maldad, a la rebelión, al pecado y a la muerte eterna, que nos lleva a robar, matar y destruir nuestras vidas. El mayor enemigo de nosotros es ese yo, porque ese yo es el aliado del diablo en nosotros, y ese aliado del diablo quiere hacer lo mismo que hace el diablo. ¿Y qué es lo que hace el diablo? Robar, matar y destruir la vida que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros, esa vida eterna, esa vida plena, esa vida abundante que Él nos quiere dar. El ego es el que se la quiere robar. Así que ese no es amigo nuestro. El que busca la autoestima, la autogratificación, la autocomplacencia, la autoexaltación, ese para nada es enemigo nuestro, amigo nuestro. Ese es nuestro peor enemigo, y a ese es al que le tenemos que poner ojo. Y Jesús nos lo dejó muy claro en la palabra, cuando dice: ya viene el príncipe de las tinieblas, ya en la última cena con sus discípulos, ya viene el príncipe de las tinieblas, pero yo no me preocupo porque no tiene nada en mí. ¿Por qué? Porque él tenía su yo crucificado, y eso es ejemplo para cada uno de nosotros. Si usted no quiere que el diablo le robe la vida eterna, si usted no quiere que el diablo le robe las bendiciones de Dios, entonces entiendan, tenemos que entender quién es nuestro verdadero enemigo, y ese verdadero enemigo es el yo. Ese es un infeliz que vive en mí. Por eso mi mayor enemigo soy yo mismo.
No es el diablo. A mí el diablo no me preocupa, el que me preocupa es ese yo. Porque ese es el que me lleva a caminos de muerte. Caminos que me parecen, encima de todo me engaña, porque son caminos que me parecen derechos en mi propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Entonces, eso es lo que, de quien me tengo que cuidar. Ese me lleva a endurecer mi corazón delante del Señor, me lleva a no honrar a Dios. ¿Y cómo honro a Dios? A Dios no lo honro cantando canciones, o a Dios no lo, eso es secundario. A Dios no lo honro hablando de Dios, eso es secundario. Lo que verdaderamente honra a Dios es mi obediencia, lo que verdaderamente honra a Dios es mi sujeción, lo que verdaderamente honra a Dios es que yo ponga por obra la palabra de Dios, que yo viva en sus mandamientos, que viva en su voluntad. Yo puedo tener dinero, me puede ir relativamente o aparentemente bien en todas las cosas, pero eso no quiere decir que esté viviendo una vida agradable a Dios. No quiere decir que mi vida sea una vida plena, una vida abundante. ¿Por qué? Porque puedo tener todas esas cosas externas, pero la verdadera paz, el verdadero reposo en Dios no está en las cosas externas. Esos son engaños del ego. La verdadera paz es cuando tengo paz en mi ser interior, y solo puedo tener paz en mi ser interior cuando mi naturaleza divina, la naturaleza divina que está en mí, está siendo manifestada a través de cada uno de los actos de mi vida. Endurecer mi corazón es no amar a Dios con todas mis fuerzas, con amar al Señor con una completa devoción. Por eso me pegó tanto ese video del que les hablé, que había subido a mi página de Facebook hoy en la tarde, porque nos habla de una entrega absoluta de nosotros a Dios. No se trata de lo que Dios quiere hacer conmigo, o de lo que yo quiero que Dios haga conmigo. Se trata de lo que Dios quiere que yo haga para Él. Vivir para Él es sujetarme a su voluntad. De otra manera, lo que estoy haciendo al Señor es mi siervo, porque yo le estoy diciendo qué es lo que yo quiero que Él haga. No se trata de mí. La vida cristiana no se trata de mí. La vida cristiana se trata de Él. La vida cristiana se trata de que Él sea el centro de toda mi vida, no solamente de mis bendiciones, sino de todas las decisiones de mi vida. De eso se trata la vida cristiana, y Pablo nos lo explica de una manera tan sencilla y tan maravillosa. Cuando Pablo se encuentra con el Señor camino a Damasco y se cae del caballo, el Señor le dice y lo confronta y le dice: dura cosa te es dar coces o patadas contra el aguijón. Y Pablo entiende en ese momento y se convierte, y lo primero que Pablo le dice al Señor es: ¿qué quieres tú que yo haga? Se parece tanto a nosotros, ¿verdad? Porque nosotros, en cuanto somos salvos, lo primero que le decimos al Señor es que queremos que Él haga por nosotros. Que me sane, que me restaure, que me prospere, que me dé dinero, que me dé trabajo, que me dé esto. Se trata de lo que Él, de Él para mí. Sin embargo, Pablo nos pone muy claramente el ejemplo. ¿Qué quieres tú que yo haga? O sea, enséñame tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. Y ese es también el clamor de David: Señor, enséñame a hacer tu voluntad, enséñame a guardar tus caminos, enséñame a caminar por tus caminos, enséñame a obedecerte. De eso se trata la vida cristiana. La vida cristiana no se trata de crecer en bendiciones, la vida cristiana se trata de crecer en obediencia. Esa es la verdadera esencia de la vida cristiana. Y eso es en lo cual usted y yo necesitamos enfocarnos y cuidarnos de ese endurecimiento de nuestro corazón que nos lleva a desechar la palabra de Dios que nos confronta, la palabra de Dios que no nos gusta. Eso a lo único que conduce es a un mayor endurecimiento del Señor. La palabra de Dios es clara. El primer mandamiento. Amarás al Señor, tu Dios, con todas tus fuerzas. ¿Y qué significa con todas mis fuerzas? Con toda mi mente,
con todas mis palabras, con todas mis acciones, con todo mi corazón o mis sentimientos. Implica una entrega absoluta de todo mi ser a Él. Y es cierto, no sucede de la noche a la mañana, es un proceso, pero necesito estar enfocado en ese proceso. Que cada día, cada vez más, mis pensamientos estén en el Señor. Que cada día más mis emociones estén alineadas con lo que dice el Señor. Que cada día mis acciones estén más alineadas con las acciones de Dios. Le voy a dar un testimonio muy rápido. ¿Y por qué soy tan drástico tal vez o tan radical en este punto? Porque yo ya estuve en las enseñanzas de la prosperidad, de la fe, etcétera, etcétera, que se trata solo de creer en las promesas de Dios y no en la obediencia. ¿Y sabe qué? Me fui a dar en la cara en muchas áreas de mi vida por eso. Hice muchísimas cosas que me llevaron a que mi vida se destruyera siendo ya cristiano. Y no quiero que pase eso con nadie, porque yo ya sé las consecuencias. Es fácil hablar de promesas, pero si no obedecemos, nuestra vida se va a hundir un día de estos. Y en este tiempo le puedo decir algo. Si está esperando éxito, triunfo, prosperidad económica, está equivocado. Estos tiempos ya no son para eso. Estos tiempos son tiempos duros, van a ser tiempos duros, tiempos peligrosos, que necesitamos estar agarrados de la palabra de Dios para mantenernos firmes en medio de estos tiempos. Pero la Biblia habla que los tiempos, mientras nos vamos acercando más a la venida del Señor, y es evidente que cada día estamos más cerca de la venida del Señor, los tiempos van a ser más difíciles. Por eso es que todo este tiempo, durante todos estos meses, a partir de que comenzó esta pandemia, de lo que he estado predicando es precisamente de ser fortalecidos en nuestra fe, tanto en lo que se refiere a la obediencia como a las promesas, porque muchísima gente que solo está creyendo en las promesas, que verdaderamente no se ha convertido al Señor, esa gente en este tiempo va a sufrir, y va a sufrir muchísimo. Y va a sufrir desengaño, va a sufrir frustración, decepción, y seguramente no se va a pelear con el predicador, se va a pelear con Dios. Porque el predicador simplemente, él simplemente se lava las manos y dice, esto es lo que dice la palabra, yo no fui el que fallé. Entonces, si no fue el predicador el que falló, ¿quién falló? Dios. Y por eso el amor de mucha gente en este tiempo se enfrió. ¿Por qué? Porque estaban creyendo las promesas solamente, pero no estaban creyendo en la obediencia. Todos hemos sido afectados, pero ¿por qué nos mantenemos firmes? Porque estamos creyendo en el Dios integral, no en el Dios, no solo en una parte de Dios de la que nos conviene. Y el Señor nos ha sostenido. El Señor, por la obediencia de alguna manera, también ha cumplido su parte de sostenernos, de sernos fieles, de que nada nos falte. Pero hay muchísima gente que está sufriendo, que se enfrió precisamente porque no tenía su mirada en Dios, tenía su mirada solamente en las promesas, y para ellos la idea de Dios, aunque no la expresan de esa manera, pero la idea de Dios es que es su mandadero, que porque diezman, que porque van a la iglesia, que porque cantan, que porque esto, entonces Dios está obligado a cumplir sus promesas. De eso no se trata la Biblia, el cristianismo, ni de eso trata la Biblia. La Biblia trata de la obediencia del ser humano a Dios. Toda la palabra de Dios nos habla de eso. Pero ¿qué hace la gente que solo cree en las promesas? Solo subraya unos cuantos versículos por ahí de las promesas y ya. Yo caí en ese error, por eso lo conozco muy bien. Y por eso batallo contra eso. Porque ya sé el resultado, y el resultado es que sus vidas son destruidas. Y después reconstruir la vida en Dios cuesta un montón. Así que, hermanos, no endurezcamos, por el amor de Dios, no endurezcamos nuestro corazón.
obedezcamos. La clave de la vida cristiana se llama obediencia. Esa es la verdadera fe. La clave de la vida cristiana no es creer las promesas. La clave de la vida cristiana es creer en Dios, y el derivado de creer en Dios es la obediencia. No perdamos esa perspectiva, por favor. Y luego en Efesios 4, en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 11 dice: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y esto lo que significa es que necesitamos ser pacientes, perseverantes, firmes, esforzados en arrebatarle a nuestro yo el entrar al reino. Porque no es el diablo el que se opone a que entremos al reino. El que se opone a que entremos al reino es nuestro yo. Por eso la Biblia dice: solo los valientes y los esforzados arrebatan el reino de Dios. ¿Y qué es arrebatar el reino de Dios? Es morir a nosotros mismos. Es hacer a un lado a nuestro yo, que es el mayor estorbo para que entremos al reino de Dios. Muy bien, mis amados hermanos, lo vamos a dejar por ahí. Todavía tendría como otra hora para seguir adelante, pero vamos a terminar el día de mañana. Encargo muchísimo que esta palabra la medite, que deje que esta palabra baje a su corazón, como también la voy a meditar yo, y voy a y orándole al Señor que baje a mi corazón, porque tanto usted como yo somos necesitados de esta palabra, somos necesitados de enfocarnos en esto. A mí me confrontó muchísimo ese video que le cuento, de veras me impactó. No sé cuánto tiempo pasé llorando, no sé cuánto tiempo pasé con un nudo en la garganta pidiéndole perdón al Señor, porque realmente me di cuenta que todavía no amo al Señor con todas mis fuerzas como debería ser. Creo que todavía hay mucho más que podemos hacer a ese respecto. Y yo, el primero, me confieso culpable y me confesé delante del Señor y le pedí perdón, porque hemos sido débiles en eso. Así que yo le rogaría que por favor meditemos en esta palabra, meditemos en la obediencia, meditemos en la sujeción al señorío de Cristo. Esto solo va a traer bendición a nuestras vidas, a todas las áreas de nuestra vida. Muy bien, vamos a terminar acá el escudriñar la palabra, pero no se retire todavía, porque quiero orar por usted y quiero que todos oremos por nosotros y por nuestras familias. Solo déjenme hacerle algunos recordatorios. La primera es que si esta enseñanza ha sido de bendición para sus vidas, por favor, también la comparta con sus contactos en las redes sociales, no para la gloria nuestra, no para la exaltación nuestra, sino la palabra de Dios dice que lo que de gracia hemos recibido, lo demos de gracia. La segunda cosa que le quiero recordar es que todas estas enseñanzas y muchas más que son para prepararnos para la pronta venida de Cristo están en el canal de YouTube que su dirección es @GustavoBianchi. Y ahí están todas esas enseñanzas clasificadas por temas para hacerle más fácil la búsqueda de lo que usted necesite, y el acceso es sin costo. Solo le voy a pedir un favor: que nos haga la campaña de suscribirse al canal. Cuando ve el video, abajito hay una frasecita que dice suscribirse. Háganos el favor de suscribirse, porque eso nos va a bendecir, permitiéndonos privilegios de parte de YouTube, y no tiene ningún costo para usted. La suscripción es totalmente sin costo. Lo tercero es, recordémonos que todos los días estamos teniendo una enseñanza de este tipo, para prepararnos para la venida de Cristo, que normalmente es a las 8 de la noche. Muy difícilmente algún día será después de las 8 de la noche, pero a veces la subimos antes por algún compromiso que tengamos, como es el caso del día miércoles, que estoy teniendo un compromiso de ministración a esas horas. Entonces mañana la transmisión la vamos a subir a las 4 de la tarde,
pero si usted hasta las 8 de la noche la puede ver, va a estar ahí en la página disponible para usted, y le invitamos a que usted participe mañana, primeramente Dios, en esa transmisión. La otra cosa que le quiero recordar es que si usted necesita salir de su casa en estos días, salga, pero por favor tome sus medidas de seguridad, de precaución, el uso de la mascarilla, si está alrededor de gente que no es de su grupo familiar, lávese las manos continuamente con jabón, y si no está dentro de su grupo familiar, guarde la distancia apropiada, que es entre 1 metro, 1,5 metros, para protegerse usted, proteger a su familia, obviamente, y protegernos a todos los demás. Muy bien, vamos entonces a orar y a dar por despedida esta transmisión. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu palabra esta noche. Te pedimos, mi Dios todopoderoso, que esa palabra quede sembrada en nuestros corazones y produzca frutos de obediencia para gloria de tu nombre y para bendición de cada uno de nosotros, Padre. Señor, en esta noche yo quiero pedirte perdón. Perdón, Señor, porque no te hemos amado, no hemos tenido, Señor, toda la devoción que hubiéramos podido tener y todo el amor que hubiéramos podido tener, Señor, para contigo, Padre. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que por tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a remover todos esos obstáculos, toda dureza de corazón, Señor, toda desobediencia, todo yo, Señor, que se esté oponiendo a que te amemos y a que seamos realmente devotos tuyos, Señor, como tú estás buscando de cada uno de nosotros, Señor. Tu palabra dice que tú nos anhelas celosamente, Señor, que tu Espíritu Santo nos lleve, Señor, a anhelarte con esa misma pasión a ti cada día de nuestras vidas, Señor, que sea una pasión creciente, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, y no solo para nosotros, sino para los nuestros, Señor, y también para todo tu cuerpo, Señor, en Guatemala y en cualquier parte del mundo, Padre. Señor, toca nuestros corazones. Sabemos que este es un tiempo, Señor, en que tú estás obrando en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, tus hijos, para llevarnos, Señor, a un mayor nivel de devoción, a un mayor nivel de amor, a un mayor nivel de obediencia a ti, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, e igualmente, Señor, nos presentamos delante de ti, al trono de tu gracia, para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro, no solo de cada uno de nosotros, sino de todos los nuestros, Señor. Te pedimos, mi Dios todopoderoso, Padre eterno, Padre omnisciente, pon tu mano, Señor, sobre cada uno, Padre, sanando al que esté enfermo, restaurando al que está quebrantado, rompiendo, Señor, todo yugo de mentira, todo yugo de argumento falso y de razonamiento falso que se esté oponiendo, Señor, a que te conozcamos cada día más, a que te obedezcamos, Señor, a que si hay alguno que todavía no se ha convertido, a que se convierta, Padre. Destruye, Señor, todas esas mentiras, argumentos y fortalezas falsas que se han levantado, Señor, en nuestro interior, para evitar llevarnos al conocimiento tuyo, Padre, y de la vida eterna que tenemos en ti, Señor. Padre, también te pedimos que tú pongas tu mano sobre cada uno de los miembros de nuestras familias que todavía no se han convertido a ti, Señor, para que se vuelvan a ti de todo corazón. Tu palabra dice, Señor, que si nosotros creemos, nosotros y nuestras casas serán salvas, Señor, y nosotros venimos clamando por cada uno de los miembros de nuestras familias que todavía no se hayan convertido a ti. Clamamos, Señor, que este sea el tiempo de su conversión, que este sea el tiempo en que veamos, Señor, que ellos se convierten a ti de todo su corazón, Padre. También te pedimos, Señor, que tu mano supla toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Que tú levantes, Señor, al que esté caído, aquel que se ha enfriado, Señor,
que tú lo levantes, Padre, y se encienda nuevamente, que vuelva, Señor, a ese primer amor, Padre. También te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tú levantes al que esté caído, Señor, que así como la palabra nos habla de la moneda perdida, de la oveja perdida, Señor, de esa manera y del hijo pródigo, que de esa manera, Señor, ellos regresen a ti los que están caídos, Padre. Señor, clamamos en esta noche también por cada uno de nosotros para que cada día nos des más hambre y sed de ti. Que nuestra alma clame por ti, Señor, clame por el agua de tu palabra, por el pan de tu palabra, de la misma manera, Señor, que el ciervo brama por las aguas en el desierto, Padre. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te pedimos también, Señor, en esta hora que tú nos des, Señor, un sueño reparador, que nuestras energías sean repuestas para el día de mañana y que tú bendigas el día de mañana, Señor, que sea un día en que nos gocemos, nos alegremos en ti porque es el día que tú hiciste para ello y que este sea un día, Señor, de obediencia, de fructificación, un día de cumplimientos, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Gracias por el privilegio de poder compartir con ustedes esta palabra. Y les deseo una linda noche, un lindo día el día de mañana. Les mando a todos un abrazo y mediante, primeramente Dios, el día de mañana volvemos a reunirnos para escudriñar la palabra, ya sea a las 4 de la tarde o a la hora en que usted pueda conectarse. Que el Señor les bendiga, les amo en el amor del Señor y que lo mejor de Dios venga a sus vidas esta noche y el día de mañana. Bendiciones, un abrazo para todos.